Yo creo que a lo mejor entre hoy y mañana terminamos. Todo depende ahora sí que de ustedes y van a ver por qué se los digo. Oh. Ahí está, perdón. Muy bien, vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos, Ulises? ¿En qué nos quedamos, Jennifer, Salvador? Parece que Ulises no está por aquí. Dulce levantó la mano. A ver, Dulce. Estamos viendo. Ah, te pasó lo mismo. Tienes que apagar una bocina de uno. Si tienes dos dispositivos, tienes que apagar una de las bocinas, o sea, silenciarla y... Ya mejor me salí. Ah, ok. Nos había explicado sobre los isómeros, que son estructurales, los estereoisómeros y diestereoisómeros. Ajá. Y lo estamos viendo en su programa de Spartan 14. Los Ya me lo movimientos. pirateaste. No. Ya me lo pirateaste. Si lo quieren, se los paso. Nada más que no digan quién se los pasó. Se lo encontraron tirado en la calle. Sí, profe. Ok. Estábamos viendo equivalencia química, ¿verdad? Que eran equivalentes químicamente hablando, ¿verdad? Los núcleos, y nos quedamos en la equivalencia magnética, ¿sí? Equivalencia magnética. Deben de cumplir dos condiciones nuestros núcleos, ¿verdad? Deben ser químicamente equivalentes, ¿verdad? Si de entrada no son químicamente equivalentes, pues ya no van a poder ser magnéticamente equivalentes. Entonces, como los anteriores, todos los anteriores quedan químicamente equivalentes, ya tienen la primera condición, solamente son dos, ¿no? Pero si fueran fáciles de cumplir, pues todos serían química y magnéticamente equivalentes, y pues no es así, ¿verdad? Entonces, los anteriores que eran químicamente equivalentes ya lo son, ok. Tienen la primera. Y la segunda es que deben de acoplarse, ¿sí?, con la misma constante de acoplamiento, ¿sí?, con cualquier otro núcleo que haya en la molécula, ¿sí? Es decir, aquí en el compuesto que tenemos a nuestro lado izquierdo, aquí tenemos que HA, ¿sí? ¿Sí, Said? Profe, no sé si está compartiendo, pero a mí no me parece nada. No. Qué No. caray. Oh, yo bien emocionado. ¿Cómo? A ver. Me salió lo sentimos, pero se ha producido un error mientras compartías tu pantalla. A ver, otra vez. Ahí va. A ver, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok.
Sí, pues nada más había marcado lo que está en amarillo, ¿no? Que para ser equivalentemente, o bueno, magnéticamente equivalentes deben de ser químicamente equivalentes y acoplarse con la misma constante de acoplamiento con otro núcleo que hay en la molécula, con cualquiera, ¿sí? Con uno es suficiente de estos acoplamientos para poder ser química y magnéticamente equivalentes, ¿no? Entonces, HA y HB aquí en este compuesto, ¿sí? Son químicamente equivalentes, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Donde nada más prácticamente sería un grupo de protones, ¿no? Porque trazamos el plano y todo esto, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Ok. Y ahora estos protones homotópicos se van a acoplar, ¿verdad? Por ejemplo, HA, ¿verdad? ¿Sí? La constante de HA, FA, ¿sí? A FA, ¿sí? Es igual que la de HB y HF, perdón, FB, ¿sí? Voy a poner color. Esta constante es igual y esta constante es igual, ¿verdad? Y entonces, ahora le voy a cambiar de color. Y entonces ahora la constante de HA con FB, ¿sí? Es igual que la constante de HB, aquí lo hago así entrecortado, ajá, con FA, ¿sí? Y ahí todas las constantes, bueno, para esta molécula pequeña, ¿verdad? Son iguales, ¿sí? Es decir, están cumpliendo, ¿verdad? Con la segunda condición, ¿sí? Y entonces estos hidrógenos, HA y HB, también serían, ahí va, quiero cambiar de color, ahí va. También serían ese HA y HB, también serían magnéticamente equivalentes. Entonces son química y magnéticamente equivalentes, ¿sí? Estos dos. Ahora son magnéticamente equivalentes. Muy bien. Pero ahora tenemos otro compuesto, ¿verdad? Tenemos el compuesto que es un doble enlace, ¿sí? Donde igual si trazamos nuestro plano de simetría, HA, ¿sí? Y HB en este doble enlace, ¿sí? Porque acá tenemos F y F, ¿verdad? Uno es B y otro es A, nada más para diferenciarlos, ¿ok? Entonces, aquí, si trazamos nuestro plano de simetría, A y B son químicamente equivalentes, ¿sí? Ok. Pero estos ya no van a poder cumplir la condición de la constante de acoplamiento, ¿sí? Ya no la van a cumplir. ¿Por qué no la van a poder cumplir, José Arroyo, Valentín Arroyo? ¿Qué sucede? Lo de la constante, ¿por qué ya no la van a poder cumplir? Porque no son magnéticamente equivalentes. ¿Y por qué? Se encuentran las moléculas HB y HA se encuentran en distinta posición. Las moléculas,
Las cargas, pues. Las cargas. ¿Cuáles cargas? Más fácil todavía. Ay, perdón, los núcleos. Ok, los núcleos. Pero es todavía más fácil. Más fácil todavía eso, todo eso que estás diciendo. A ver, vamos a ver con Sinue, que ya teníamos mucho que no le preguntamos. Dulce levantó la mano, pero primero Sinue No, mejor dulce. o salado. Dulce o salado. Ok. Sinue se bajó del avión y no traía paracaídas, pero bueno, entonces, a ver, déjame ver. A Estefanía Romero, que decía que casi no le preguntamos. ¿Por qué no pueden cumplir la segunda condición, Estefanía Romero? No está Estefanía Romero, pero sí está Howick. No sé, profe. No, no estás. No sabes si estás o no estás o qué. No sabes Ah, qué. sí estoy, pero no sé por qué, no sé por qué no puede cumplir la segunda. La segunda, ok. A ver, Dulce, ¿por qué no pueden cumplir la segunda? Ya tampoco está Dulce. Mi internet estaba fallando, profe, no escuché que me preguntó. Ah, ok. Sí, que ¿por qué no pueden cumplir la segunda condición? Porque están en diferente carbono. Mm, pues no necesariamente, todavía más fácil en ese ejemplo. A ver, Max, Ah, ¿cuál es la pregunta, profe? ¿por qué no pueden cumplir con la segunda condición? Es decir, que se tienen que acoplar con la misma constante de acoplamiento con cualquier otro núcleo que haya en la molécula. Podría ser porque no hay equilibrio. ¿No hay equilibrio? ¿Cómo equilibrio? No, no es equilibrio, es simetría. Pues sí hay, mira, ¿Sí sí hay? hay porque por eso son químicamente equivalentes. Pero, no sé. No, no sé, profe. A ver, sigue Claudia. De Claudia sigue Jesús y luego Mariela. Y ya con ellos, son los que se me salen aquí en la pantalla. A ver, dije Claudia, a ver.
¿Está Claudia? Sí, no sabría decirle, profe. Ok, luego Jesús. No sé, pero será porque es un alqueno. Casi tuviste la respuesta. Ya nada más Mariela. No sabría decirle tampoco. ¿Cómo? Algo dijo, pero no escuchamos bien. Bueno, por lo menos yo. No sabría decirle bien. Ah, ok. No es por el espacio que dice Brandon, no es por el espacio mayor que hay entre uno y otro. Los otros solo tienen a un No, no, esa no es la razón, la del espacio, digo, que si están en el mismo carbono, no. La razón es que acuérdense que las constantes de acoplamiento en un doble enlace, ¿verdad? La constante de acoplamiento trans es mayor que la cis y cis es mayor que gem. Es decir, todas son diferentes. ¿Sí? Todas son diferentes. Entonces ya no pueden cumplir esta condición de que tiene que ser la misma constante. La constante de HA y FA es una constante cis, ¿verdad? Mientras que la de HB con FA es una constante trans. ¿Sí? Aquí le voy a poner cis y aquí le voy a poner trans. ¿Sí? Y HA con FB es trans también. Y HB con FB es cis. ¿Sí? Entonces, acuérdense que hasta se les había dado ahí algunos valores en Hertz, ¿sí? Donde, pues, todas las constantes de acoplamiento alrededor de un doble enlace eran prácticamente diferentes, ¿sí? Entonces, a partir de tomando en cuenta ese detalle que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Ahí automáticamente no van a ser, ¿verdad? HA y HB no van a ser magnéticamente equivalentes porque no cumplen la segunda condición. Es decir, no se pueden acoplar, ¿verdad? Con cualquier otro núcleo, ¿sí? Con la misma constante de acoplamiento, ambos, ¿verdad? ¿Sí? Porque entre HA y HB sí se van a acoplar de una manera gem, ¿verdad? ¿Sí? Que igual va a pasar con el ejemplo de nuestra izquierda, ¿sí? Igual HA y HB se van a acoplar de manera gem, ¿sí? Pero las constantes ya con los Fs, ¿sí? Son las que hacen la diferencia, ¿sí? Ok, muy bien. Y aquí tenemos otro par de ejemplos, ¿sí? Donde también hidrógeno A e hidrógeno B, ¿sí? Son químicamente equivalentes, ¿verdad? Trazamos nuestro plano, medio chueco, pero a fin de cuentas ahí está nuestro plano, ¿verdad? Y la constante de HA con HC tiene un valor determinado y la de HB con HC va a tener ese mismo valor. ¿Qué sucede entonces ahí? Pues que al cumplir la segunda condición, tanto HA y HB, que eran químicamente equivalentes, ahora tienen una constante de acoplamiento, ¿verdad? Igual
con el segundo grupo de hidrógenos, que sería nada más formado por HC, ¿sí? Y ahí ya son magnéticamente equivalentes. Y ya ven cómo no tienen nada que ver si están en el mismo carbono o no. Ok. Y ahora observamos nuestro ejemplo, ¿sí? De la derecha, ¿verdad? ¿De dónde a dónde iría nuestro plano de simetría, Itzel, Estefanía? ¿De cloro al bromo? Del cloro al bromo, ¿ok? Del cloro al bromo trazamos nuestro plano. Este ya me quedó un poco mejor. Acá vamos a acabar, ¿verdad? Pero bueno, la práctica hace al maestro, ¿sí? Entonces, tendríamos, ¿cuántos grupos de protones tendríamos? Ese me movió. Jaime, Sí, maestro. ¿cuántos grupos de protones tenemos? En el primero, ¿verdad? Sí, en el de la derecha. En este de aquí. Cuatro. 4 grupos de protones. Ya ven, por eso les digo que la práctica hace al maestro. Jaime podrá repetir el próximo semestre instrumental y poco a poco pues va a ir practicando y practicando y se hará experto, ¿verdad? Porque no son 4 grupos, son 4 protones, pero no son 4 grupos. A ver, Jaime, ¿por qué no son 4 grupos? Ah, mira, Jennifer Vergara también vamos a preguntarle. Cambió su foto. Bueno, Jennifer Salvador también ya le preguntamos si también la cambió. Pero a ver, Jennifer Vergara, ¿cuántos grupos son de protones? Son 2, profesor. 2 grupos de protones. Ok. ¿Y cómo están conformados? Pues como está aquí, ¿no? Como lo dice, HA y HB son un grupo y HC y HD son el otro grupo, ¿sí? Es lo que decíamos hace tiempo, Jaime, para que listo ahí con eso, ¿no? Que al trazar nuestro plano, pues prácticamente las van a ser 2 señales de hidrógeno, ¿sí? En nuestro espectro, porque es la otra parte, es lo mismo, ¿sí? Y entonces nada más tendríamos 2 grupos de protones conformado por 2 hidrógenos cada uno, ¿sí? Ok. Y entonces vamos a ver ahora qué constantes de acoplamiento. ¿Quién respondió ahorita? ¿Fue Jennifer Vergara? ¿Fuiste tú? Sí, profe. Ok. ¿Qué constantes de acoplamiento vamos a observar para HA?
Y esa le va a tocar a... Déjenme ver. ¿Dónde está? A Beisar Gutiérrez, que ya tiene mucho que no le preguntamos. A Beisar. ¿Cuáles son las constantes de acoplamiento de HA? ¿Con quién y quién? Le voy a cambiar de color. Aquí. Bueno, también esta flecha ya no nos sirve. Este es el otro grupo. Aquí los marcamos así, los dos grupos. Ok, Beisar, ¿dónde está Beisar? A Juan Pablo, Juan Pablo. Ah, ok. Le va a fallar la señal, dice su compañera. Juan Pablo, ¿cuáles son las constantes de HA que esperamos nosotros? Sí. Tenemos a HA, HB, que son químicamente equivalentes, igual que el grupo formado por HC y HD. ¿Sí? Ok, ya cumplen, ¿verdad? Entre A y B y C y D, cumplen la primera condición, que es ser químicamente equivalentes. Pero para ser magnéticamente equivalentes deben de cumplir la siguiente condición, que es la de la constante de acoplamiento. Y entonces, todavía no termino. Entonces, Juan Pablo, ¿cuáles constantes de acoplamiento nosotros esperaríamos para HA? ¿Y con quién? ¿No? Ok. Adilene, ¿qué constantes de acoplamiento esperamos para HB?
Ok. A ver, Dulce, tú que pusiste ortometa, ¿qué? No, no te escuchas. Le decía que HB estaba en posición orto y HB, ¿con quién? sería con HA. HA y HB no están en orto. Están en meta. Pero sí, esa sería una de las constantes que podemos esperar. ¿Sí? A ver. HA y HB están acoplados en meta. ¿Sí? Meta. HA se acopla con HC de forma orto. ¿Sí? Y HA se acopla con HD en para. ¿Sí? Ok. Entonces, la constante de acoplamiento, ¿verdad? Entre HA y HC va a ser orto. ¿Sí? Pero la de HB con HC va a ser en para y ahí automáticamente ya no son iguales las constantes con C. ¿Se fijan? Voy a ponerle otro color. Voy a poner un morado a ver si se ve. La de HA con HC, ¿sí? Es orto, ¿verdad? Y la de HB con HC es para, ¿sí? O sea, los hidrógenos químicamente equivalentes, que serían A y B, se tienen que acoplar con el otro hidrógeno, ¿sí? De la misma magnitud, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Acá, HC, ¿verdad? Es el que se está acoplando tanto con A, ¿verdad? Como con B de una manera orto, miren. Y ellos son los que son químicamente equivalentes. Y al ser químicamente equivalentes y acoplarse con el otro protón con la misma magnitud,
¿sí? Pasan a ser magnéticamente equivalentes, lo cual no sucede en el de la derecha, porque HA y HB, que son químicamente equivalentes, no tienen la misma constante de acoplamiento con HC, ¿sí? Es diferente. Y lo mismo va a suceder con HA, de HA con D, ¿sí? Ahora HA con D, ¿sí? Se acopla en una forma para, y HB con HD es ahora orto, ¿sí? Y entonces la constante no es igual, porque acuérdense que ahora en el anillo aromático orto es mayor que meta y meta es mayor que para, ¿sí? Entonces ahí no pueden ser magnéticamente equivalentes por esa razón, ¿sí? ¿Sí nos entendemos? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿verdad? Esa sería la razón. Y cuando los núcleos que no son magnéticamente equivalentes en una molécula, ¿sí? Van a ayudar, ¿verdad? O a adicionar complejidad en nuestros espectros de resonancia magnética nuclear. Y entonces ahí se dice que nuestros espectros van a ser de segundo orden, ¿sí? Entonces, esos son pues un poco más complejos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí tenemos diferentes patrones, ¿sí? Donde vean cómo entre si son química y magnéticamente equivalentes, nuestros espectros son los que dan menos señales, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el cloruro de metileno, ¿sí? Son los protones equivalentes química y magnéticamente. Entonces nos da un sistema A2, que sería aquí. Después, recuerden que el flúor, ¿sí? Se acopla con los hidrógenos, ¿sí? Y en este momento los hidrógenos tendrían una constante de acoplamiento similar. Entonces siguen siendo química y magnéticamente equivalentes, ahora en su sistema A2X2, ¿sí? Y ahora ya se desdobló en 3 señales, la que antes era una, porque se fijan era un metileno, en este caso también, ¿sí? Aquí en el siguiente también vuelve a ser un A2, ¿sí? Porque van a tener las mismas constantes de acoplamiento al ser cloro, ¿sí? En ambos lados, ¿sí? Al ser flúor cambia, ¿verdad? Porque el flúor, como les había comentado, se va a acoplar, entonces ya no es magnéticamente equivalente y ahora tenemos otro tipo de sistema, ya se desdobló en más señales, ¿sí? Aquí prácticamente tenemos solamente un grupo, ¿verdad?, de protones, donde todos ellos entre sí pues son química y magnéticamente equivalentes, y ahora nuestro sistema es un sistema A4, ¿sí? Ahora, dos grupos de protones, ¿verdad? Dos grupos de protones, ¿sí?
Constantes de acoplamiento diferentes, magnéticamente equivalentes, no. ¿Sí? Y nosotros ya tenemos un espectro más complejo, vean. ¿Sí? Igual sucede en este pirrol. Dos grupos, ¿verdad? Uno por la parte superior, otra en la inferior. Otra vez, no son, ¿verdad? Magnéticamente equivalentes por las diferentes constantes de acoplamiento, ¿sí? Y nuestro sistema se hace un poco más complejo en comparación cuando se sustituyen los hidrógenos 3 y 4 de nuestro pirrol, ¿verdad? Porque ahora van a presentar constantes de acoplamiento, ¿sí? ¿Con quién? Pues ambos, ¿verdad? Los que son químicamente equivalentes, los que están en 2 y 5, se van a acoplar con el que está en 1 y los dos van a acoplarse igual, entonces eso sería magnéticamente equivalente y nuestro espectro es un poco más simple o muy simple, ¿no? Comparándolo con el de abajo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y les dejé una tarea, ¿verdad? Les dejé una tarea donde ustedes iban a decirme que es COSI, ¿verdad? NOESI, HSQC o EDCOR. Y HMBC. ¿Se acuerdan que les dejé esa tarea? Sí. Muy bien. Fernando Yaret. Sí, profe. A ver, ¿qué es cada una de esas cosas? No me acuerdo muy bien, profe. ¿No? Ya te vi, Dulce María, pero espérame. José Ángel, hoy no nos ha comentado nada. Yo hasta pensé que ni había venido. ¿Qué es COSI, NOESI, HCQC, HMBC, José Ángel? Pues está relacionado con la posición de los hidrógenos con respecto a los planos, ¿no? Ok, pero ¿qué es? COSI. Ay, no me acuerdo, Dios. Sí lo investigué, pero no me acuerdo. De hecho, lo tenía apuntado en mi libreta, nomás que no estoy en mi casa ahorita. Oh, no te digo. No estoy Ahora, en mi ¿dónde andas casa. entonces? Me vine a mi pueblo. Oh, ya ves. ¿Dónde es tu pueblo? Zitácuaro. Zitácuaro, pues es una ciudad, ¿no? Bueno, más o menos. Sí, o sea,
Ah, no está tan chiquito, ¿no? Sí. Todo el mundo fuera de Morelia le dice pueblo a todos lados ya. Oh, sí. Tengo un amigo que cuando se iba al DF le decía que se iba a su pueblo también. Bueno, ahora Oh, Ciudad de sí. México. Es que allá sí hay pueblos. El pueblo de DF, el pueblo de San Pedro Zacatenco, Aquí el también hay pueblo muchos de no sé pueblos. qué. Mm, ¿Cómo se llama ahí donde está donde hay agua y una cabañita ahí cerca de las Una Rosas, cabañita. ahí en Zitácuaro? Pues está las rosas y está el naranjo. Porque Están los... hay una como cabañita ahí y va uno y se toma fotos y hay hasta un riachuelillo ahí. Sí, pues se llaman los manantiales de las rosas. Ah, Manantiales de las Rosas, sí. Las Rosas pues está así arriba, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Unas casas pequeñas. Sí, está muy chiquito ahí. Bueno, ahorita ya están construyendo mucho también por allá. Sí, ¿verdad? Ya estaba Están, atrasado todo. Ya tiene están muchos años expandiendo que mucho. anduvimos por ahí, pero bueno, ya que tuvimos esta plática para relajarnos, ahora sí dime, entonces, ¿qué es cada cosa? Em, ¿O dejaste después la libreta acá? pues sí la dejé, pero estoy tratando de me acordar. Órale, pues, a ver si te acuerdas. Mónica, Vanessa, la misma pregunta, Mónica. Jennifer, vas detrás de Dulce, de las que han levantado la mano. Bueno, parece que no está Mónica. Rodrigo, ¿y cuál es la diferencia entonces? ¿Con doble enlace? No, ese no es. No, está mal. Porque tienes eso que lo separa, dos o tres enlaces, pero no va en ese espectro. Ok, bueno, finalmente le vamos a preguntar a Liz Yesenia. Yo encontré que el COSI era como, a ver, es que era como un método para encontrar relaciones como nucleares a través de un enlace. Exactamente. Eso quiere decir que los hidrógenos deben ser vecinos. ¿Sí? Muy bien, eso está bien. A ver, Jennifer Vergara, dime el noesi.
Yo investigué que se utiliza para determinar qué átomos de hidrógeno de una molécula con una cierta arquitectura se aproximan de manera apreciable entre sí en el espacio. Es decir, que ahí los hidrógenos no necesariamente tienen que ser vecinos uno del otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo me subo a la azotea aquí de mi casa, pues puedo ver al vecino que vive aquí a la otra calle, ¿no? ¿Sí? Sí anda también en la azotea, ¿no? ¿Sí? Obviamente, si me asomo hacia los lados de mi casa y los vecinos de a los lados andan en la azotea, pues también los voy a ver, ¿sí? Pero ellos serían mis vecinos y el que está allá cruzando la calle a la vuelta, ese no es mi vecino aquí luego, ¿no? No a un lado de mi casa, pero sí lo puedo ver, ¿sí? Sería algo similar en Noesi. No son vecinos, pero en la arquitectura de la molécula, en el espacio se acercan a unos 5 Armstrong o pueden ser menos y esa interacción se hace visible en el experimento Noesi. Muy bien. Ok, Dulce, dime el EDCOR o HMBC o HCQC, a ver, dime uno de esos dos. Sí, el HQC, que ayuda a saber qué hidrógenos está sobre qué carbono, que sería pues la mancha de correlación que indica que los hidrógenos están anclados a tal carbono. Ok, o sea, es una correlación heteronuclear entre hidrógeno y carbono directa, ¿sí? Y finalmente el HMBC, ¿quién me lo quiere decir? Ese ¿Cuál, perdón? El que acaba de decir esta Dulce, bueno, es una correlación directa heteronuclear entre hidrógeno y carbono y nos va a ayudar a saber qué hidrógeno está unido directamente a qué carbono, ¿sí? Y el HMBC también es una correlación heteronuclear, ¿sí? Pero es a múltiples enlaces, ¿sí? Y si yo digo correlación heteronuclear, ¿entre qué y qué será? Pues entre hidrógeno y carbono, ¿sí? A múltiples enlaces, ¿sí? Es decir, que hidrógeno se puede encontrar a 2 y 3 enlaces de un carbono, ¿sí? Ok, muy bien. Y eso nos da origen prácticamente, por ejemplo, aquí tenemos este indol, ¿verdad? 3-metilindol. Donde nosotros podemos observar en su estado de hidrógeno la señal de 1, 2, 4, 5, 6, de 7 y de 8, que sería el metilo, ¿sí? En esta región dice que tenemos la señal de 4, 7, 2, 6 y 5, ¿verdad? 4, 7, 2, 6 y 5. Es decir, debería estar, nosotros no vemos la escala, pero debería ser entre prácticamente la parte aromática, ¿no? Que va, acuérdense, pues ahí de 6, 8.5, ¿no? Ahí deberían estar todos esos hidrógenos y el hidrógeno de 8 del metilo los vamos a apreciar allá por 2 partes por millón, 1.8, ¿sí? Ok, pero aquí ya están marcados, ¿verdad? ¿Sí? Nuestro
espectro, este sería 4, este sería 7, aquí está la señal de 2, luego la de 6 y la de 4, perdón, la de 5, ¿sí? Entonces, la irradiación, ¿verdad? Se puede ayudar o nos puede ayudar para determinar qué hidrógenos son vecinos, ¿sí? Por ejemplo, en la irradiación, nosotros vamos a irradiar un rango, ¿sí? Un rango. Se va a irradiar, ¿sí? Y las señales que estén en este rango, ¿sí? Van a tratar, o bueno, no se van a poder apreciar de forma sutil, como en la señal doble que se ve en la parte inferior, que sería la misma. O sea, el de abajo es el espectro adquirido en dimetilsulfóxido sin irradiar, y el de arriba, ¿verdad? Se está irradiando, ¿sí? La zona de el protón número 4, ¿sí? Nosotros cuando irradiamos no podemos irradiar solamente, decimos, por ejemplo, quiero irradiar 1.21. No es aquí, pues, ¿no? No es 1.21, ¿sí? Y sale, nada más irradio 1.21. No, ¿sí? No se puede. En la irradiación va por un pequeño rango, ¿sí? Entonces, eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Si vamos a irradiar algo, ¿sí? Si vamos a irradiar una señal, tenemos que buscar que esté lo mejor separada de las demás, ¿sí? Porque cuando irradié de 4, la traslado aquí, ¿verdad? Voy a irradiar los 3 de un jalón, ¿no? ¿Sí? Y si hago eso, pues me desaparecen todas las señales, ¿no? ¿Sí? Es decir, no es que se me desaparezcan, sino que, bueno, voy a borrar que estoy aquí, ¿verdad? Si nos fijamos, cuando se irradia en la parte superior la zona del protón 4, ¿con quién se acopla? Se acopla en orto, se acopla en meta, se acopla en para, ¿verdad? Y también inclusive se podría acoplar con 3, ¿sí? Pero 3 no tiene hidrógeno, ¿sí? No. A ver. A descartar. Me salí sin querer. Ahí voy otra vez. Ahí voy. Falla técnica. Presioné donde no era. Ok, aquí voy a irradiar una zona, ¿verdad? ¿Sí? Estoy irradiando una zona en el espectro. ¿Qué sucede con la señal de 4? Con la señal de 4, pues que prácticamente va a desaparecer debido a esa irradiación. Va a desaparecer de lo que sería mi espectro, ¿sí? Entonces, con 4 está en orto en orto, con 5 en meta, con 6 y está acoplado, ¿sí? Con 7 en para, ¿sí?
Ok. ¿Qué sucede ya cuando irradio, verdad? Estoy irradiando mi zona de 4, ¿sí? Que antes era una señal doble, ¿sí? Vean cómo prácticamente nada más se ve así este salto, ¿sí? Por esa irradiación. ¿Y qué sucede con las otras señales? ¿Sí? ¿Cambian o no su forma, su multiplicidad? Comparando el de arriba y el de abajo. Pues nada más cambia el de H7, ¿no? Como que se ve un poco más. A ver, mira, vamos a ver. El de H7, ¿sí? Pierde una constante de acoplamiento, pierde la para, ¿sí? Y ya se le ven aquí otros piquitos que acá no se veían, ¿no? La constante, bueno, la de 6, vean cómo estaba 6, ¿sí? También se ve doble, sí. También se ve doble, ¿sí? Y también Cambió, H5. En H5 ¿verdad? hasta aumentó una. Exactamente, ¿sí? Sí, cierto, sí. Quiere decir que ahora, sí, bueno, en H5 no es que haya aumentado, más bien hasta desapareció, miren, ¿sí? Parece como que nada más tuviera ya 2, ¿sí? Pero también cambió, ¿verdad? La multiplicidad en la punta de la señal, miren, ¿sí? Entonces, eso me indica que este protón que yo estoy irradiando aquí, ¿sí? Se acopla con este y con este, ¿sí? Porque la que no tuvo prácticamente ningún cambio fue H2, ¿sí? Entonces, esa es una forma de saber quién es vecino de quién, ¿sí? Obviamente no podemos ir irradiando toda la molécula porque va a haber zonas, ¿sí? Donde tú quieres irradiar una sola señal, pero resulta que pues el pulso de la irradiación pues no es tan fino, ¿verdad? Como les decía, voy a irradiar nada más 2.00, ¿sí? Pues no, ¿sí? Va en un rango. Entonces, en ese rango podríamos irradiar más de una señal, ¿sí? Y al irradiar más de una señal, pues vamos a ver cambios prácticamente en varias zonas del espectro, ¿no? ¿Sí? Entonces, este experimento sí se utiliza, pero es en casos donde, por ejemplo, ya no nos es posible observarlo en el COSI, ¿sí? Pero actualmente, prácticamente la irradiación no la utilizamos a menos de que sea algo muy puntual, ¿sí? Porque ya existe el espectro o el experimento COSI, que nos va a ayudar a conocer, ¿sí? Los hidrógenos vecinos de nuestra molécula, ¿sí? Ok, y esa va a ser una correlación homonuclear, ¿sí? Y entonces, esta información que nos dé nuestro experimento COSI va a ser análogo a lo que nos podrían dar experimentos de irradiación, ¿sí? Solo que en el COSI, ¿verdad? Es un solo experimento, ¿sí? Y ese solo experimento nos muestra todos los hidrógenos que se acoplen, ¿sí? Que se acoplen entre sí, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la irradiación, si yo irradio aquí y se me afecta ¿sí? Ok, ya tengo que este es vecino de aquí. Muy bien. ¿Y qué más? Pues ahora tengo que irradiar otra parte para ver que
ese es el que se cambió y ahora son vecinos estos dos. Y no, con el COSI, todo esto lo voy a saber en un solo experimento. ¿Sí? Ok. Y aquí tengo mi experimento COSI de la triseptanona. ¿Sí? Si observamos, hay una diagonal. ¿Sí? Está el espectro de hidrógeno en ambos lados de mi experimento. ¿Sí? Ok. Y voy a cambiar de color. Y esta zona, ¿sí? Esta zona es igual a esta otra, miren. ¿Sí? Y los divide la diagonal. ¿Se fijan? Donde, para yo considerar que, para yo considerar que es señal, ¿sí? Que la señal o que es señal debe de estar en ambos lados o a ambos lados de la diagonal. ¿Sí? Vean. ¿Sí? Esas serían señales. Si yo tuviera... Si yo tuviera, por ejemplo, algo aquí y acá no se ve nada, ¿sí? Yo no la puedo considerar a esto como una señal porque no tiene una imagen de espejo acá, por decirlo así. No me hagan caso eso de la imagen de espejo, ¿eh? No hay, miren, ¿sí? No hay señal. Entonces esa no puede ser señal, tiene que estar también acá de este lado. ¿Sí? Ok. ¿Cómo leemos un espectro de este tipo? Ok. Pues tenemos nuestra diagonal, ¿verdad? Y para hacer la lectura debemos de tomar uno de los dos lados, ya sea este de aquí o este de acá, ¿sí? Pero no es válido andar tomando una parte de aquí y luego otra de acá y luego no, ¿sí? Debe ser una sola de esos lados de la diagonal, ¿sí? Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues voy a centrarme en esta señal de aquí, que es una, ¿verdad? Una señal bastante... bueno, puedo hacerlo así con esta mejor, porque esta sí es señal, aquí está, ¿sí? Y de hecho esta señal me dice que el hidrógeno 5 es vecino de 6, ¿sí? ¿Cómo leerlo? Ok. Hay prácticamente, bueno, hay varias formas, ¿sí? Pero prácticamente dos son las que se utilizan. ¿Cuáles son esas? Pues si yo tuviera, ¿verdad? Mis escuadras, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, mis escuadras, podría poner una escuadra, miren, fíjense cómo le voy a hacer. Voy a fijarme en esta línea del cuadrado, ¿sí? Ok, y entonces yo llego con mi regla, ¿sí? Con mi escuadra, ¿verdad? Y la pongo así, miren, mi escuadra, ¿no? ¿Sí?
¿Sí? Ok. Y hasta me pasé, ¿no? De donde están las señales. ¿Sí o no? ¿Sí? Es más, lo voy a hacer, me voy a recorrer menos. Tengo y me había salido mejor la otra. Tengo mi escuadra, ¿verdad? Tengo mi escuadra. ¿Sí? Es mi escuadra, ¿no? Ustedes me entienden. ¿Sí? Ok. Y vean, yo me estoy apoyando en la línea del cuadrado o rectángulo, dependiendo de la forma. Y yo voy a llegar con mi otra escuadra. Y la voy a poner aquí. ¿Sí? ¿Alguien quería comentarnos algo? Ay, disculpen que me salieron las dos escuadras casi iguales y no son iguales, ¿verdad? En el juego de geometría, ¿sí? Ni las de dibujo técnico, si tienen esas mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, tomo con mi mano fuerte ¿verdad? La escuadra amarilla, ¿sí? Y puedo ir deslizando hacia abajo o hacia arriba mi escuadra azul. Pero ¿para qué yo hago esto? Para que no se me mueva. Y entonces yo nada más bajo el azul y trazo, miren. Y bajo el azul y trazo otra vez. Y otra vez trazo, pero derechito, ¿no? Me va a quedar ya con la escuadra, ¿verdad? Y trazo. Y hago lo mismo del otro lado. Voy a borrar ahora estas escuadras, porque ya me quedó así trazado, ¿verdad? Ya me quedó trazado. Y ahora yo voy a utilizar ahora la otra línea del cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la otra línea? Esta o esta, ¿verdad? ¿Sí? Porque ahora, ¿verdad? Ahorita estaba apoyado aquí, ¿sí? Y ahora me voy a apoyar acá porque ahora lo que voy a hacer es poner, ¿verdad? Puedo poner mi escuadra, lo voy a poner así. ¿Sí? Es aquí en esta línea, acuérdense. Y ahora, pues yo voy y tomo mi otra escuadra. La hice muy arriba, ¿no? Pero la voy a hacer más abajo la otra, ¿no? Supongamos que la llegué hasta aquí, ¿no? Entonces ahora pongo la otra escuadra. Es la otra escuadra, ¿eh? Muy chueco esto. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es mover, ¿verdad? Puedo mover la escuadra azul, ¿sí? Hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Y voy trazando también. Trazo, 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 ¿verdad? Y trazo. ¿Sí? Y ya luego retiro mis escuadras. ¿Sí? Retiro mis escuadras. ¿Sí? Y recuerden que solamente estoy utilizando un lado, ¿verdad? De la diagonal. ¿Sí? Voy a usar este lado. ¿Sí? Este lado que está en rojo es el que voy a utilizar. Muy bien. Y si se fijan, me quedó como una cuadrícula. ¿Sí? Me quedó como una cuadrícula. Entonces, ¿qué es lo que yo observo en mi cuadrícula? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo observo? Bueno, me voy a ir aquí con esta señal. Aquí ya dicen que es 7, 6, 5, 2 y 4, ¿no? ¿Sí? Ok, ya dicen, no hay pierde, ¿no? ¿Sí? Y 1 también ahí está. ¿Sí? De entrada, las señales de 1 y 7 deben ser señales triples.
aquí están las dos triples, ¿sí? La más desplazada va a ser la de 1 porque está muy cercano más cercano al carbonilo y ahí se nota, ¿sí? Ok. Entonces, yo ya podría saber quién es 7 y quién es 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya sé quién es 7 y quién es 1. Vamos, voy a cambiar el color. Ahí está. Si yo me voy siguiendo la línea, ¿verdad? Quedó chueca. La línea de 7, ¿verdad? Y yo veo que aquí hay una mancha de correlación, ¿sí? Esta es la de la diagonal. Ok. Subo por esa línea donde se interceptan y veo que hay una correlación con otra señal. Vean, ¿sí? Y entonces, ¿qué me dice? Que esta señal triple correlaciona con esta otra señal, ¿sí? Con esta señal sextuple, ¿sí? Entonces, ahí hay dos, bueno, si no, podría decir yo que tengo dos candidatos, 2 y 6, pero como ya sé que 7 es el que debe estar menos desplazado, ¿verdad? Entonces yo ya tendría 6 y ya tendría 7, ¿sí? Ya tengo estos dos que son vecinos, ¿sí? Con esa mancha de correlación, ¿sí? Y entonces la otra triple va a ser 1, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces yo subo, ¿verdad? Voy aquí por mi mancha y encuentro la otra mancha de correlación. Pero si nos fijamos, es una mancha que está como alargadita, ¿sí? ¿Y qué me dice? Que aquí hay dos señales, ¿sí? Aquí hay dos señales, ¿sí? Ok, entonces uno correlaciona con uno de los protones de aquí y ese ¿quién va a ser el otro? Pues tendría que ser 2, porque son los únicos vecinos que tiene hidrógenos, ¿sí? Ok. Luego hago lo mismo para la siguiente que yo ya sabía que era 6, ¿verdad? Acá ya sé que es 6, porque es la misma, son las mismas señales, ¿no? ¿Sí? Entonces 6, miren, la diagonal me dice 6 con 6, ¿sí lo ven? 1 con 1, 7 con 7, esa es la diagonal, ¿sí? Ok, pero me voy aquí, ¿sí? Me voy aquí y veo estas manchas de correlación. Subo y entonces este debe ser el otro vecino de 6. ¿Quién es el otro vecino de 6? Debe ser 5, ¿sí? Y me sigo, ¿verdad? Y ahora voy aquí en esta señal, que esta señal se parece bastante a la de 6, ¿sí? Y veo esta mancha de correlación, ¿sí? Esta mancha de correlación, subo y vuelve a ver aquí otra correlación, miren. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que el otro protón que está aquí en esta mancha, ¿sí? Es el que es vecino de mi protón número 5. ¿Y quién sería ese? Ese es 4, ¿sí? ¿Dudas? Ahí, ¿se me escucha? Sí. Ahí la relación es porque es como el mismo desplazamiento por el carbonilo de 2 y 4. Exactamente, ¿sí? O sea, son los que son vecinos, exactamente, ¿sí? Pero la multiplicidad de 4 y de 2 es diferente, ¿sí? Ahorita yo hice esos trazos gruesos, ¿sí? Para que ustedes me entiendan, pero obviamente ustedes los pueden hacer con un lápiz. Si tienen un lápiz de puntillas es mejor, ¿sí?
o la punta muy fina. ¿Por qué? Porque aquí yo veo, ¿verdad? En esta señal que está como alargada, miren, aquí en esta se ve más claro, ¿sí? Aquí se ve más claro que está alargada, y si yo pudiera trazarlos, las tengo que trazar de en medio las líneas, ¿sí? Ya me volvió a quedar bien chueca. A ver si voy otra vez. Prácticamente debe de pasar al centro, o cuando están alargadas así, luego pasa esto, miren, ahí la dividí en dos prácticamente, y pasa por una parte de esa señal. ¿Y qué quiere decir? Que el protón de este lado es el que está correlacionando, ¿sí? Yo las hice así gruesas en este momento, ¿sí? Ok, voy a borrar todo. ¿Ya puedo borrar todo? Ok, el que calla otorga. Pero yo no puedo llevar en mi tesis este rayadero, ¿sí? ¿Sí? O en mi trabajo, yo no voy a llevar ese rayadero que hice, porque luego, me salió chueca la línea, a borrarle por estar distrayéndome, ¿sí? Moví la escuadra, o moví la línea, o algo, ¿no? Entonces, pues ya no, ya me quedó chueco, ¿sí? ¿Cómo se puede presentar? ¿Ok? Voy a tomar esta de aquí, ¿sí? La de 2 con 1, ¿sí? Puede ser así, una de las formas, 2 con 1, ¿sí? O voy a tomar ahora la otra forma, es la de 7, ¿sí? 6 con 7, ¿sí? Le voy a cambiar el color. Otra forma de presentarlo podría ser, yo bajo, topo con mi mancha de correlación y voy hacia la mancha de correlación que es el espejo y subo, ¿sí? Me quedó chueco, ¿sí? Pero esa sería otra forma, ¿no? Bajo a la mancha de correlación, voy con la que es su espejo, ¿sí? Y subo, ¿sí? Esa es otra forma de presentar, ¿sí? Ok, otra forma. Voy a tomar ahora la de 5. Ok, la de 5, otra forma es, ¿verdad? Baja, ¿sí? Y hago un cuadrado, ¿sí? Y entonces la de 5, ¿verdad? Acá debe estar con 5 otra vez, ¿sí? Pero al hacer este cuadrado, yo podría subirla, ¿sí? Esa no es tan cómoda, porque realmente no me indica que está con 6, perdón, con 4, ¿sí? Pero esa es otra forma, ¿sí? De presentar, ¿sí? A mí me gusta más esta directa, ¿sí? 6 con 5, ¿sí? Pero obviamente para yo poder presentarla así, yo ya tuve que haber prácticamente cuadriculado mi espectro, ¿sí? Y eso me dice, ¿sí? Eso me dice que ahí estarían esas señales, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Entonces, ustedes tienen un ejercicio. Ya todos deben de tener sus espectros y los espectros corresponden a esta molécula, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio va a ser asignarle los desplazamientos químicos, ¿sí?
Por ejemplo, aquí me los voy a inventar, ¿sí? Y me los voy a inventar que va a ser un desplazamiento de 300 partes por millón, lo cual no existe, ¿verdad? En carbono, ¿sí? Y en hidrógeno obviamente no tiene, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer, ¿sí? Es 1.24, ¿sí? Y si fuera un metileno, uno de ellos va a ser, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decir que este tiene un desplazamiento de 70 y bueno, se lo voy a borrar aquí para no crear confusión y luego me vayan a echar la culpa, ¿verdad? Un desplazamiento químico de 70 y de hidrógeno tiene en 2.43 y en 2.25, ¿sí? Ya se los vamos a ir poniendo aquí, ¿sí? No así tan encimados, sino bonito, ¿no? Está en 4.50, es donde aparece, y en el de carbono está en 10.0 partes por millón. Todos estos no son reales, ¿verdad? Pero es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con sus escuadras o con una regla, ¿verdad? Y con los espectros que ustedes ya tienen, ¿sí? Ok. Vamos analizando nuestra estructura. ¿Cómo está conformada nuestra estructura? A ver, díganme, ¿cómo está conformada nuestra estructura? Sería por carbono, hidrógeno y oxígeno. No. Sí, pues, pero ¿qué más? O sea, eso ya lo vimos ahí, aquí dice, mira, pero ¿qué más? ¿Qué ven? Pues hay un anillo aromático. Ok, ¿qué más? ¿Dónde vas a esperar esas señales del anillo aromático? ¿Dónde las esperas? En el espectro de hidrógeno y de carbono. ¿Qué más? Tiene el anillo aromático. ¿Dónde van a salir los hidrógenos de ese anillo aromático? ¿En qué parte del espectro? Ok. ¿Dónde van a salir en carbono? Ok. Tiene un nitrógeno. Bueno. ¿Cuántos cuaternarios hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6. ¿Cuántos metinos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos metilenos? 1, 2, 3. ¿Cuántos metilos? 1, 2, 3, 4, 5. Ok.
De los cuaternarios, que son 6, ¿cuál es la diferencia entre ellos o son iguales? Tengo 2 que son carbonilos. Los demás son, ¿verdad? 2 son vinílicos y 2 son de anillo aromático. ¿Sí? Ok. Además, algunos están unidos también a nitrógeno de esos. Ah, exacto. 7A y 2 están unidos al nitrógeno. Exacto. Eso es diferente, ¿verdad? Muy bien. De los metinos, tengo yo 4, ¿verdad? Aromáticos, ¿sí? Y tengo 2 vinílicos, ¿sí? Entonces van a aparecer en zonas diferentes. Estos son aromáticos, estos son vinílicos. Ok, ahí están los 6. De los metilenos, ¿qué son diferentes o por qué son diferentes? Tengo uno de esos metilenos que está unido a un carbonilo y a un sp3. Tengo otro que está unido a un doble enlace y a un sp3. ¿Sí? Y tengo otro que está unido a un vinílico, ¿verdad? Y a un nitrógeno. ¿Son diferentes los 3? Sí, son diferentes los 3. Son diferentes. ¿Qué es lo que tienen diferente? Tienen un ambiente químico diferente. ¿Eh? Ambiente químico. De los metilos, tengo 5. ¿Son diferentes los metilos? 2 de ellos son iguales, pero 2 son iguales. por ejemplo, el 15 está unido directamente a un oxígeno. Eso lo hace diferente. Entonces ese ya es un metoxi, ¿verdad? Metoxilo. Y también los 2 de ¿Sí? abajo, 11 y 12, son iguales. 11 son iguales y se parecen a los de... Y se parece mucho a 19 y 20. Exacto. De hecho, es el mismo grupo. ¿Sí? Es el grupo prenilo. Es el grupo prenilo. ¿Sí? La diferencia es a quién están unidos. ¿Sí? Ok, bien. ¿Está difícil? A ver, José Valentín, ¿quieres decir algo? Calla hoy, ahora o pregunta el próximo análisis instrumental. Maestro, ¿dónde podemos encontrar más guías de referencia de esto? Pues nomás aquí conmigo. Vamos a ver, tú relájate, hombre. Total, un 0 que saques no pasa nada. A ver, la molécula se ve impresionante. Sí, se ve muy aparatosa. Sí. Ok, ¿será imposible de asignar? Pues ya la asignaron, ¿no? Supongo que no. Ok, vamos a ver. Ustedes deben de tener su espectro de hidrógeno, ¿sí? Que va desde, ¿verdad? O sea, la molécula pues no está totalmente pura. Miren, hay algunas impurecillas, ¿sí? Pero eso no nos va a detener. Miren, aquí hay otras, ¿sí? Ok. Pero yo veo cuántas señales aquí en la región aromática. 3. 3. Y si me Sí, 3. fijo ahora en la integral, que son estos números,
¿sí? Y los comparo, por ejemplo, con estos de acá, ¿cuántos hidrógenos habrá en esta zona? Hasta el símbolo me lo dice. ¿Serían 6? ¿6? ¿Seguro? Dijeron que no, ya ves. Ya dijeron que no. Estoy de acuerdo. Acuérdense que ya vieron la estructura. ¿Sí? Sería peor que no la estuviéramos viendo, ¿no? Que tuviéramos que elucidar la estructura. ¿Sí? Ahorita, en esta ocasión, solamente la vamos a asignar. Espero que ya lo tengan a la mano sus espectros y no tienen chance de hacer la impresión, en este momento para la sesión vespertina. Ok, aquí hay una zona, aquí hay otras, ¿verdad? Aquí hay una señal intensa, simple, acá hay otras 4, ¿verdad? Y yo puedo analizar las intensidades ¿de qué? De las integrales, ¿sí? ¿Ok? Bien. Tengo también ampliación, ¿verdad? La ampliación, ¿verdad? De mis señales, ¿sí? Ahí vean, va de 6 puntos. Y yo tengo que medir, ¿verdad? Yo tengo que medir mi desplazamiento químico en la parte central de la señal, ¿sí? En la parte central de la señal. Y aquí afortunadamente, vean, están los desplazamientos químicos en cada uno de esos picos, ¿sí? Ok, por ejemplo, si yo veo que mi señal es una señal doble ancha, una doble ancha, ¿sí? Esa señal doble ancha, ¿qué desplazamiento químico tendrá? Pues cada uno de ellos dice, por ejemplo, 6.794, ¿sí? Y el otro dice 6.769, ¿sí? Esos yo los podría sumar, ¿sí? Yo los podría sumar. Ese 6.794 más 6.796 y ese me daría un resultado de 13.563 entre 2, ¿sí? Pues son los dos picos, ¿verdad? Mi desplazamiento químico sería de 6.782 partes por millón. Ese es el desplazamiento químico de mi señal doble ancha, que corresponde para uno de los protones de ese anillo aromático, que son 4, ¿verdad? Y que van a ser 4 señales
van a ser 4 señales porque no hay ningún plano de simetría. ¿Sí? Entonces yo debo de esperar 4 señales. ¿Sí? Entonces una de esas señales, ¿verdad? Es la que yo estoy viendo, es así como una doble ancha, pero pues ya vean, no está tan ancha. ¿Sí? Nada más es por la ampliación. Es más, ya le voy a quitar la A. ¿Sí? ¿Sí? Y su desplazamiento químico de esa señal sería de 6.782. ¿Sí? El resultado es 6.815, pero redondeamos. De hecho, los desplazamientos químicos de hidrógeno es con 2 decimales. Entonces, nosotros tendríamos que reportar este como 6.78 y el de carbono es una decimal. ¿Sí? Es una decimal. ¿Sí? Ok. Inclusive aquí nos podría dar el valor de la constante de acoplamiento. ¿Sí? Tiene una constante de acoplamiento, por eso debe ser una señal doble, ¿no? ¿Sí? Ok. Si me regreso acá, ¿verdad? Dice que 2004 en cloroformo, ¿sí? Y que el hidrógeno está a 300 megahertz, ¿sí? Es decir, que es un espectrómetro de 300 megahertz. Ok, ¿cómo yo voy a calcular la constante de acoplamiento, ese valor? Ese valor es de 7.5 Hertz. Es una doble con una constante de acoplamiento de 7.5 Hertz. ¿Sí? Ok. En ocasiones, en lugar de venir el desplazamiento químico arriba, viene la frecuencia y eso nos facilitaría el cálculo de la frecuencia. Pero tendríamos que ir a un listado, de todos modos viene un listado, inclusive hasta a veces en el mismo espectro, o en la misma ampliación, donde viene la frecuencia y viene el valor, ¿verdad?, en partes por millón de desplazamiento químico y la frecuencia en hertz o megahertz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé que ese valor es de 7.5? Muy bien. Yo hago una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? 6.794 menos 6.769. ¿Eso cuánto les da? $0.025. Ok. A eso ahora lo multiplican por 300. $7.5. Ok, ¿por qué por 300? ¿Por qué lo de la frecuencia en hertz? En megahertz, exactamente. ¿Sí? Es lo que yo vine a buscar aquí. ¿Sí? Si fuera un espectrómetro de 400, pues multiplico por 400. Si fuera de 200, por 200. Y me tendría que dar el mismo valor de 7.5 Hertz. ¿Sí? ¿Está fácil o está difícil?
fácil, relativamente. Ok, muy bien. Ahí vamos, ¿no? Y aquí yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, en estas que un pico es la parte central de mi señal, ¿verdad? Pues yo aquí realmente tendría que andar buscando el desplazamiento químico, o ya lo podría tener. Pues ya lo tengo, ¿no? ¿Sí? Ya lo tengo. Porque me está dando una lectura en la parte central de la señal. ¿Sí? Aquí tendría que hacer otra vez esa división, ¿verdad? Ese promedio. Aquí no, aquí ya lo tengo también, porque es una sola señal simple, ¿sí? De 3.409, entonces mi desplazamiento de esa señal sería 3.41, ¿sí? Porque este 9 lo redondeé, ¿sí? Ok. Y aquí están otras, ¿verdad? Señal, este ya lo tengo, miren, es la parte central. ¿Sí? Cuando yo tengo un metilo vinílico, como 11, 12, 19 y 20, así como estos, aunque no es muy claro, ellos tratan también de tener un acoplamiento. Y en lugar de ser una señal simple, nosotros las vamos a tomar como simples, ¿sí? Nada más que les voy a explicar por qué aquí vienen otros dos, y aquí pues nada más se alcanza a ver uno, pero si yo hago una ampliación no se ve tan simple cada una de ellas como esta, miren. ¿Sí? Esa es una señal simple. Estas de aquí no se ven tan simples, ¿o sí? Nosotros al final de cuentas va a ser una simple. Esos tratan de acoplarse también, y en realidad si tuviéramos mucha resolución sería una señal triple cada uno de ellos. Pero como no la tenemos, y además de observarla, las tomamos todas como señal simple. ¿Sí? Por eso vemos estos que, por ejemplo, está como si fuera doble, 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 y aquí nada más se ve uno. ¿Sí? Podríamos inclusive hacer un promedio, ¿sí? Pero para no meternos en problemas, vamos a tomar la que esté más alta, ¿sí? Por ejemplo, de esta de aquí, ¿cuál está más alta? Pues parece ser esta. De aquí parece ser este. Igual aquí. Y pues aquí nada más hay uno. Entonces, ya tengo los lanzamientos de 4 metilos. De hecho, ya tengo los de los 5. Pero no se fijaron. ¿Sí? ¿Quién son estos 4? Pues los del carbono 11, 12, 19, 20, ¿no? Ok, a ver, dime aquí dónde están. Están entre 1 y 2, ¿no? Estas 4 señales, estas 4, ¿sí? Son 11, 12, 19 y 20. Exacto, ¿sí? Esas 4 son esos 4, ¿sí? Muy bien. ¿Y dónde está el otro metilo? Que es un metoxi. Va a estar muy desplazado a la izquierda. Ok, ¿dónde está?
Al rato en la tarde me dicen dónde está. Mientras vayan haciendo, ¿verdad? Vayan haciendo una lista. ¿Cómo vamos a hacer una lista? ¿Ok? Si yo agarrara este espectro, ¿de qué es? Este espectro es de carbono 13 a 75 megahertz, ¿verdad? Se adquirió en cloroformo. Este es el cloroformo, esta no es señal de nuestro espectro, ¿sí? Este triplete no es señal de nuestro espectro, pero todos los demás sí son carbonos de nuestro espectro, ¿sí? ¿Y qué son los numeritos que están en cada una de esas señales de carbono desacoplado? ¿Qué es el número que está ahí? ¿Qué es el número? Es el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento químico, exacto. Es el desplazamiento químico de cada uno de esos carbonos. Si yo tomara mi espectro y lo roto y lo pongo vertical, ¿verdad? O sea, con que esto ahora lo tuviera aquí, ¿verdad? Y ahora yo tendría las señales así, ¿verdad? Me da una lista, ¿sí se fijan? Que comienza en 178.5 y luego sigue 170.1, ¿sí? Recuerden que es una sola decimal. Y luego viene 143 punto ¿qué? $196. No, 143 punto ¿qué? Punto 2. ¿Sí? 143.2 porque ese 196, Se redondea. ¿verdad? Ese 6 sube, exactamente, se redondea, sería 143.2. Luego viene, ¿verdad? Y yo los puedo ir poniendo aquí. 178. Es un 8, perdón. 5, 170.5, 143.2, luego viene 135. ¿Punto qué? 9. ¿Sí? Y así sucesivamente. Yo los voy a ver estas de 77, perdón. Sí, porque ese es el disolvente, es el cloroformo. Entonces voy a ir haciendo una lista hacia abajo. ¿Sí? Y ahorita se las voy a mostrar. Muy bien. También tenemos el espectro Noesi, ¿verdad? Que es el trazo de hidrógeno en ambos lados. Y tenemos el espectro COSI, que es el que ya vimos, ¿verdad? Que vamos a trazarlo, pero ustedes lo van a trazar bien. Bueno, ahí ya me quedó todo chueco, ¿verdad? Ok. Y tenemos el HSQC, que me dice qué hidrógeno está en qué carbono, ¿sí? Me quedó chueca, ahí están, ¿sí? Y los cuales pueden ir trazando también, ¿verdad? Con sus reglas o con sus escuadras, como les mencioné, de lado a lado, ¿sí? De lado a lado, porque vean cómo hasta se va a notar más si está chueca la raya.
yo hago estos trazos así pequeños, no se nota, ¿verdad? Pero si yo trazo así de lado a lado, miren cómo se nota. Entonces, esas líneas yo las tendría que borrar. O sea, no es posible, ¿verdad? Así, por ejemplo, aquí viene y la mancha de correlación está ahí. Le pasé a un lado. No, tiene que pasar por la mancha, ¿sí? Entonces, sí, tendría que borrar mis líneas, ¿sí? Entonces, por eso ustedes se van a ayudar con las reglas o con las escuadras, lo que tengan a la mano, ¿sí? Ok, HSQC. Y ahora tengo también el HMBC, que también van a poder ir trazando, ¿sí? Para que no les queden, obviamente, las líneas así como a mí, hasta abajo, ¿sí? Hasta abajo. Entonces, los cuadritos, aunque esté medio descuadrado el rectángulo, ¿sí? Las distancias en esos cuadros se deben de mantener en esas líneas, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, yo voy a ir haciendo esa lista en otra hoja, ¿verdad? ¿Sí? En otra hoja. ¿Cómo voy a hacer esa lista? Con ayuda del espectro de carbono, ¿sí? Donde voy a tener la columna del espectro de carbono 13, ¿sí? 13 dije. Desplazamiento químico de carbono 13, desplazamiento químico de los de hidrógeno, ¿sí? Y voy a tener el H, M, bueno, lo voy a poner acá más abajo. A ver, lo voy a poner nada más así, hidrógeno, voy a poner carbono en mi tabla que voy a hacer y voy a poner HMBC. Y fíjense cómo ir haciendo esta tabla, ¿sí? Me va a ir ayudando bastante porque, obviamente, bueno, perdón, aquí me equivoqué. Voy a borrar todo otra vez. Dije que primero va carbono, ¿verdad? Carbono 13, porque es el que nos va a ir diciendo, ¿verdad? Ahorita con el espectro de carbono. Luego va a venir el de hidrógeno y luego les dije que va a estar el HMBC. Van a ser sus columnas en su tabla, ¿sí? Ok. ¿Dónde? Aquí en este, ¿sí? Estas dos columnas van a ser mi HSQC, ¿sí? Porque obviamente yo voy a ir viendo, ¿verdad? Mi espectro de carbono, ¿sí? Y voy a llenar la primera columna, ¿sí? Con todos los valores aquí, ¿sí? X, Y, Z, ¿sí? Y ahora me voy a ir al HSQC, ¿sí? Y de entrada yo voy a ver cómo hasta dónde va la escala, llega hasta 134. ¿Qué me quiere decir esta 134? Que sería